Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Green Tech Update. Alejandro Liruso les habla, Pedro Garza en los controles. Y vamos a arrancar otra vez con otro de los updates sobre las nuevas tecnologías y las tecnologías que se están aplicando hoy en día en la construcción sustentable. Y déjenme presentarles en este número 8, ya nuestra sesión número 8, vamos a hablar sobre accesorios ahorradores en hidráulica para los consumos de agua, ¿no? Entonces vamos a iniciar, vamos a quitar la imagen para poder empezar a ver esta presentación de hoy. Adelante. Accesorios ahorradores hidráulicos los podemos encontrar básicamente en el módulo de agua que tenemos aquí. Esta es nuestra cuadrícula de módulos donde tenemos solar, eólico, energía, calentamiento, pluvial, agua, reciclaje, confort y monitoreo, donde vamos desde el no-tech hacia el positive tech. O sea, cuando estamos hablando de algo ya no nada más net zero, sino positive. Y vemos que justamente esos accesorios aparecen desde lo no-tech, desde lo más básico, hasta cosas tan sofisticadas. Y vamos a ver entonces esto, por favor. Ya habíamos hablado de el Water Management de BioE y cómo habíamos logrado tener incluso una reducción mínimo del 80% del consumo de agua potable. Muchos de estos sistemas, aparte de manejar el reuso y la potabilización de agua de lluvia, se basan en el ahorro que tenemos en el manejo del agua. Y estos ahorros generalmente se logran a través de accesorios, los cuales, si podemos ver, muchos de estos ahorros en accesorios se encuentran en los inodoros, en las cocinas, en los lavabos y especialmente en la regadera. Pues vamos entonces a entrar con estos sistemas porque podemos lograr un 42% del ahorro, lo cual entonces llegamos hasta un 18% del reuso, ¿no? Del agua potable, básicamente. El agua ya sabemos que es un recurso escaso, que cada vez está peor, apenas el 1% del volumen del agua en la Tierra es potable, y lo que queremos es lograr un mayor consumo eficiente. Entonces empezaremos con este tipo de accesorios, por ejemplo, cuando hablamos de sistemas compensadores, no restrictores, sino compensadores de flujo. Y aquí vemos un ejemplo cuando hablamos de grifería a nivel lavabo. Podemos ahorrar hasta un 47% del consumo cambiando por estos sistemas, puesto de que logramos hacer realmente un ahorro suficiente con este tipo de manejo. Por ejemplo, en el caso de reguladores de causal dinámicos, ¿qué son dinámicos? Que estos van a ir moviéndose en base a la temperatura y en base a la salida que tenemos. Este aireador se va aumentando y cerrando porque es un diafragma hecho de un elastómero que se maneja en base a la presión y el baje del caudal y a la temperatura, se elonga o se contrae dejando pasar más o menos caudal de agua. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Es un sistema que tiene varias partes, un sistema areador y este anillo que está aquí es justamente esa membrana que les comento que regula el caudal. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo funciona esto, en el cual si vamos sumando diferentes técnicas como un restrictor de caudal, como esta membrana, como un asiento para tal, es donde vamos a lograr que esta bolita que vemos en el medio, que tiene estas arillas a los lados, empiece a moverse en las diferentes posiciones, elongándose y demás para poder lograr un control del caudal. Lo que hace y lo que se logra con esto es de que sin importar la temperatura y sin importar la presión, maneje siempre el mismo caudal, ampliando o cerrando la sección del paso del agua, ¿no? Estas tecnologías logran diferentes manejos. Aquí vemos las tres posiciones en la que puede ponerse esta bolita como tal o esta estrellita, ¿no? Normalmente, que sería la posición 1, es cuando está sin presión, queda justamente esa membrana alargada. En el caso de cuando tiene una presión de más de 3 bares, empieza a reducirse, lo vemos aquí en la posición 2. ¿Por qué? Porque justamente se empieza este elastómero a alargar y reducir la sección. Y en la posición 3 vemos el ejemplo de cómo funciona cuando ya tiene mayor presión, como 5 bares. De manera que reduce la sección,
pero el caudal va a ser el mismo, nada más que va a pasar con más presión, ¿no? Entonces, al final el resultado es de que tenemos el mismo caudal con diferente presión. También otros sistemas que tenemos es este cambio de idea en que no tenemos que manejar el mismo caudal con un control de temperatura. Entonces, una de las marcas alemanas de mayor prestigio, junto con un desarrollador y diseñador como Philip Stark, separó por un lado el manejo de caudal y por otro lado el manejo de la temperatura. Entonces vemos este maneral que tiene en realidad dos llaves, una en la parte de arriba donde manejamos el control de temperatura y otra prácticamente en la salida del agua donde ahí podemos cambiar el caudal. Con esto logramos el poder hacer este tipo de sistemas mucho más eficientes en el consumo, porque estamos hablando de que independientemente de la temperatura, podemos manejar dos caudales, el de 5 litros por minuto o el de 3.5 litros por minuto. Esto ya de entrada, con 5 litros por minuto, es un sistema ahorrador bastante más eficiente. 3.5 litros por minuto realmente es para una eficiencia nueva y para estos tiempos lograr un avance muy, muy importante en este tipo de, de, de griferías, ¿no? Que hoy en día es algo nuevo, innovador, algo de vanguardia, pero la idea es que este ya es el nuevo estándar, ¿no? Con 3.5 litros por minuto en un lavabo se puede tener una limpieza de manos perfecta, sin ningún problema. Esto es un poco cómo funciona esta grifería, que es, si vemos, un poco diferente, ¿no? Y aparte, bueno, mucho más eficiente desde el punto de vista de instalación como tal, ¿no? En el cual se conecta directamente hacia la salida, entonces baja mucho las ineficiencias de muchos de los sistemas de grifería en los cuales tenemos mayores recorridos, mayores pérdidas de temperatura y demás. Algo también para bajar consumo es pues dejar de consumir, ¿no? Y estos temporizadores para regaderas, tanto los que son, como vemos en el caso izquierdo, que es simplemente un botón para cortar o dejar salir el agua, ¿no? Sin modificar la temperatura, o sea, sin tener que cerrar la llave y volver a prender, sino simplemente es un botón que corta el suministro de agua. Y esto funciona muy bien cuando estamos bañando porque podemos enjabonarnos sin dejar de mover la temperatura del agua, pero cortando la caída de agua, de manera que podemos primero mojarnos, cortamos, nos enjabonamos y luego volvemos a apretar para que salga el agua y nos enjuaguemos, ¿no? Esto sí da un gran ahorro, ¿no? Y lo otro que tenemos del otro lado es un sistema de temporizador. O sea, aquí apretamos un botón y tenemos un minuto. Bueno, es controlable, pero normalmente se deja un minuto de salida de agua, ¿no? Lo hemos instalado obviamente mucho en regaderas de clubes deportivos y demás, pero incluso en casas que manejamos net positive en agua, es prioritario ponerlos para que incluso, lo hemos visto, que los mismos ocupantes y los niños son los que se retan a ver quiénes ocupan menos agua y quiénes apretan este botón menos al momento de bañarse, ¿no? Lo cual sí ha hecho que haya una reducción significante en el consumo del agua. También la metodología de la regulación automática de la temperatura es muy interesante. Hay sistemas electrónicos y hay sistemas mecánicos como este, en el cual a través de válvulas y justamente de elastómeros, con el manejo de las temperaturas y de la mezcla de agua, se puede programar, por decirlo de una manera, la salida de agua a cierta temperatura sin importar el caudal que estemos manejando y que quede ya programada para que a la siguiente vez que uno se va a bañar ya tenga esa misma salida de temperatura. Es una tecnología de una cera encapsulada, que esta cera es la que se dilata y se contrae con la temperatura. Y de esa manera logra mayor paso o menor paso de agua caliente a agua fría para lograr esa mezcla que estamos deseando, ¿no? Y el mayor, yo creo que ahorro que hay en la parte de hidráulica es al momento de ducharnos, ¿no? Hoy en día hay muchas tecnologías compensadoras de flujo justamente, y una de estas que estamos evaluando aquí
es la que podemos ahorrar más de la mitad del consumo de agua de una regadera tradicional. Hay regaderas hoy en día, incluso en clubes deportivos, que están manejando 17 a 20 litros por minuto. Estas regaderas de 9.5 litros por minuto, lo que hacen es, a través de una especie de sistema Venturi, absorber aire e inyectar en cada gota de agua burbujas de aire. Y con esto logran un menor consumo de agua con la misma sensación de confort que si nos estuviéramos bañando con los mismos 17 litros y estamos usando 9.5 litros. Entonces, en la proporción en la que lo pone es, digamos, una gota de agua contra 3 unidades de aire, y eso nos da una unidad de bienestar, como dice aquí. Pero en realidad lo que hace este sistema es chupar el aire por el borde de la regadera o por el medio de la regadera, y a través de este sistema Venturi lo que hace es repartir el aire dentro de las gotas de agua. Podemos ver que el caudal casi es imperceptible, la diferencia. La sensación es prácticamente la misma, no se nota que estás usando menos agua, y el consumo sí baja más de la mitad de lo que normalmente estaríamos utilizando, ¿no? Si tomamos algunos sistemas de cómo nos estamos duchando, esos son algunos porcentajes de comportamientos que se han manejado en otros lados, ¿no? Vemos de que normalmente un tiempo de ducha es de 15 minutos, pero en realidad la limpieza son 5 minutos. El resto es el agua que está cayendo, el agua que usamos para enjuagarnos, el agua que en sí a veces lo usamos hasta para cantar, ¿no? Entonces tenemos, calculando una ducha ahorradora, 9.5 litros por minuto. En total tenemos 143 litros usados por ducha en esos 15 minutos, pero en realidad para la limpieza son solo 5 minutos, de lo cual desperdiciamos más de las 2/3 partes, o casi las 2/3 partes del agua que estamos usando para bañar. En base a esto, una tecnología canadiense desarrollada por gente que cursó en el MIT, desarrolló esta regadera inteligente, en la cual tiene un control electrónico, y lo que hace esta regadera es algo muy sencillo. Toma esta agua que cae, la toma en una base. Esta base lo que hace es, si el agua está sucia, la deja ir al drenaje. Si el agua está limpia, o sea, lo usamos para simplemente enjuagarnos o estar abajo, pasa por esta agua, la hace pasar por un sistema de filtración. En dado caso, admite agua caliente si no está a la temperatura deseada, y la vuelve a inyectar en la regadera. Esta regadera ya funciona. Desgraciadamente, desde ya les voy a adelantar, la empresa que estaba desarrollándola no consiguió una segunda vuelta de inversión y tronó. En México logramos poner algunas de estas regaderas en uso, pero desgraciadamente sin el seguimiento y sin el mantenimiento de la empresa que lo hizo, pues tuvimos que desecharlas. Pero bueno, yo lo presento porque creo que es una tecnología que volverá a salir en cualquier momento, porque ya había salido, ya estaba desarrollada, ¿no? En cuales podemos estar hablando de ahorros del 80% de agua y de energía, porque es la misma agua la que está dando vueltas y dando el servicio como tal. Aquí vemos un esquema de cómo funcionaba. Estas son instalaciones reales, ¿no? Y en sí todo el mecanismo estaba en la base de la ducha como tal, que podía ser empotrada o podía ser sobrepuesta, ¿no? Y resulta que cuanto más tiempo uno estaba bajo el agua, pues más ahorros había, obviamente, porque en sí uno se quedaba bañándose, o más bien mojándose, con la misma agua que estaba cayendo, ¿no? Entonces, si uno pasaba pues, entre 10 a 20 minutos, llegabas hasta el 80% de ahorro de agua y de energía se refería a calentamiento de agua, ¿no? Y con esto damos por terminado el capítulo de ahorros hidráulicos, ¿no? Sistemas de ahorros hidráulicos. Antes de despedirme, quería comentarles un poco, pues todas las partes, y aquí la pueden ver, las partes de como Life Flow, Grupo Life Flow, del cual forma parte BioE. Podemos ofrecer y estamos ofreciendo el mercado con la intención de hacer más sustentable la vida de todos los días, ¿no? Y mostrarles un poco la metodología de BioE. Lo que buscamos es primero hacer, en base al ciclo BioE, un análisis para poder sacar este diagnóstico
que nosotros les llamamos BioE Index, de donde se podrían sacar provecho para aplicar este tipo de tecnologías y hacer un proyecto mucho más sustentable, ya sea en una construcción nueva o una construcción ya construida. Usamos este diseño integrador en el cual tenemos la parte de diagnóstico, bioclimática, bioarquitectura energética, ingenierías y coaching para especialmente enfocado hacia el manejo de certificaciones, todo a través de un management completo del proceso, logrando así un diseño de proceso integrado como tal. Y en esta época, donde hablamos de well-being, de wellness, tenemos estos sistemitas que estamos comercializando ahora, enfocándonos especialmente en esta época de pandemia. Tenemos un sistema fotovoltaico con respaldo de baterías, que lo que tratamos es de evitar esta vulnerabilidad ahora de que dependemos tanto de la red eléctrica. También tenemos sistemas de nebulización automáticos para poder sanitizar espacios, ya sea comerciales o industriales. Ozonizador ambiental para sanitizar espacios habitables. Son sistemas de ozono para el aire, que más o menos cubren un área de 100 metros cúbicos de aire, perdón, y pueden lograr un ozono para oxidar y matar virus y bacterias. Y por último, con la intención de bajar el consumo eléctrico en estas épocas que estamos muy confinados, especialmente haciendo home office y demás, tenemos los sistemas de control automático en los cuales se puede adaptar cualquier apagador que tenemos hoy en día a través de estas cajitas que se meten atrás del apagador dentro de la misma chalupa existente para poder manejar una red C-Wave y a través de Wi-Fi poder controlar y hacer todos sistemas de domótica para iluminación, para cortinas, puertas de garage y demás. Y por otro lado también sistemas de monitoreo de energía en el cual podemos ver fácilmente no nada más el consumo de energía total, sino también el consumo de agua y de gas. Y dentro del consumo de energía, a medida que vamos usando todos los aparatos que tengamos conectados a este sistema de monitoreo, va a ir el mismo sistema dándonos la lectura de cada uno de los aparatos porque lo va a identificar en base a su huella eléctrica. Bueno, sin más, quedamos a sus órdenes. Por favor, no dejen de ver el canal de YouTube, donde ahí estamos con todas las sesiones que llevamos manejando durante, bueno, esta es la octava, ¿no? Y seguiremos haciendo más adelante en el canal, perdón, de YouTube. Ahí pueden encontrarlos y poder ver todas las sesiones pasadas y futuras. Pues muchísimas gracias. Me despido nuevamente y nos vemos en una semana en este Bati canal. Muchísimas gracias.